Todos debemos ser santos, alabemos al Señor. Todos oyen su palabra, pero no escuchan su voz. Jesús ofrendó su sangre para nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados, ábrele tu corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó. Aleluya, 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 gloria a Dios. Shalom, la paz de Dios, la presencia misma de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo esté con ustedes. Hermanos, siguiendo con este privilegio enorme de poder alimentarnos de la palabra de Dios. Y hoy el Señor, de modo particular, nos va a hacer un llamado importante. Porque cuando vemos nuestro mundo, cuando vemos nuestra iglesia, esta iglesia que Cristo en persona la ha fundado, cuando vemos la fe noble, sincera de muchos hermanos, hay veces también nos percatamos de que no tienen muy claro cuál es la misión de la iglesia. ¿Para qué Dios a ti te ha llamado? Y esto, hermanos, es trascendental. Si no sabemos qué es la iglesia, cómo es que Cristo la pensó, para qué el Señor formó esta comunidad, corremos el riesgo de hacer cosas buenas, pero ajenas al diseño de Jesús. Vamos a escuchar el Evangelio, las buenas noticias, y esas buenas noticias implican lo que Dios quiere contigo. Hay mucha gente que cree que la iglesia es para estar todo el día rezando. Es verdad que en la iglesia rezamos, pero no es esa nuestra misión. Hay otros que piensan, que creen que lo que tiene que hacer la iglesia es juntar despensas, ayudar económicamente a los pobres, a los desamparados, y no es que esté mal eso, pero no podemos reducir la misión de la iglesia a eso. Algunos otros creen que la misión de la iglesia es estar en misas, en celebraciones, en incienso, en reverencias o en procesiones. Y no es que esté mal, pero no es esa la misión de la iglesia. Forma parte de su misión. Pero ¿qué es lo que Cristo ha pensado? Hoy en el Evangelio Jesús te habla. Y Jesús te dice qué es lo que quiere de ti. ¿Por qué a ti te ha llamado a su iglesia? ¿Cómo Jesús soñó, pensó su iglesia? Vamos a escucharla siguiendo el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 13. Escuchemos a Jesús que te diga a ti cuál es el proyecto, el plan al cual a ti el Señor te está llamando en su iglesia. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto,
sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsando a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué palabra nos regala hoy el Señor. Tú sabes, porque eres una persona inteligente, porque has escuchado muchas veces en la Sagrada Escritura, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? Hace unos 5 años, en Estados Unidos estaban registradas 40,000 iglesias, todas diciéndose cristianas, con doctrinas distintas, con pensamientos sobre Jesús distintas, pero todos diciendo que eran cristianas. No obstante, el Señor solo fundó una. No fundó 40,000. O sea, por lo menos 39,999 no fueron fundadas por el Señor Jesús. Y esa que el Señor Jesús personalmente fundó y a quien le confió su misión, se le encomendó a los apóstoles y de modo particular al apóstol Pedro. Y esa iglesia, históricamente y científicamente comprobada, ¿sí?, pervive en la iglesia católica. Es la iglesia que Cristo fundó. Y la iglesia católica es la que puso por escrito todo el Nuevo Testamento. No existían todas las demás iglesias que tú dices y que escuchas y que dices, es que todas buscan a Dios. Sí, pero no a todas Cristo les dio la palabra y la autoridad. Y sin embargo, hermanos, hoy el Señor nos dice cómo pensó a su iglesia, para qué. Y dice, llamó Jesús a los 12, o sea, a los apóstoles. Y tú sabes que los sucesores de los apóstoles, por una imposición de manos que recibieron de Jesucristo, y ellos lo transmitieron a sus sucesores, los sucesores de los apóstoles son los obispos. Y dice, llamó a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. ¿Por qué no los mandó solitos? Porque no los mandó en bloques de 4. ¿Por qué los mandó de 2 en 2? Porque, hermanos, el envío de Jesús no es a personas solitarias. El envío de Jesús es a una comunidad. Por eso les pide que vayan por lo menos de 2 en 2. Porque aquellos que van a predicar, aquellos que van a anunciar el reino de Dios, aquellos que van a anunciar cómo Dios ha pensado que el hombre viva para que sea feliz, tienen que ir a nombre de su comunidad. No vayan a ser como muchos que yo he conocido. Es que, padre, yo estaba en la oración y de pronto sentí un fuego en mi corazón y vi una palomita que bajaba y yo supe desde ahí que tenía que ser predicador. Ajá. ¿Y a qué comunidad perteneces? A ninguna. Yo hablo con el Señor directamente. Imagínate, hablas con Dios directamente sin la iglesia, cuando Cristo quiso que fuera a través de su iglesia representada en los apóstoles. Por eso
Hermanos, el Señor no manda gente sola, manda siempre en comunidad, en grupo, anunciar el Evangelio, porque llevan la autoridad de Jesucristo y llevan la autoridad de la iglesia. Muchos hermanos no pueden vivir en comunidad, o se pelean en la comunidad, o sienten que los hermanos son poca cosa para él, o quieren el aplauso y el reconocimiento y se van solitos. ¿Y el problema cuál es? ¿Cuáles son los resultados? La iglesia, hermanos, es una comunidad. ¿Por qué crees que nosotros les insistimos muchísimo? Intégrense a una comunidad de la parroquia. Hay muchos grupos, hay muchos movimientos carismáticos, movimientos de jóvenes, movimientos de adolescentes, movimientos de matrimonios. La iglesia es una comunidad viva y ahí en esa comunidad tú vas creciendo en la fe, y cuando has crecido, la misma comunidad, el Señor a través de los que dirigen la comunidad te dice: ve a anunciar el Evangelio. Y continúa diciendo el Señor algo muy interesante. Dice: les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que se malinterprete la misión, porque no quiere que se confunda a los que anuncian el Evangelio con aquellos itinerantes filósofos griegos y judíos que iban de pueblo en pueblo cobrando por sus enseñanzas. El Señor no quería eso. El Señor quería que aquellos que van a anunciar el Evangelio lo hagan gratuitamente. Alguno podría decir: es que no podemos anunciar el Evangelio porque nos hace falta coche. Pues ni modo, hay que tomar el camioncito. Es que no puedo ir a anunciar el Evangelio porque no tengo cañón y pantallas de LED. Pues mira, agárrate tu guitarrita y vete a anunciar el Evangelio. No, es que yo para anunciar el Evangelio necesitaría que me manden a unos cursos de capacitación a la Ciudad de México. Hermano, no. Si tienes la experiencia del Señor, ve a anunciar lo que Cristo ha hecho por ti y lo que puede hacer por los hermanos. Sí, pero ya que mis hijos crezcan. No, hermano. Si vas a esperar a que tus hijos crezcan porque están pequeños, más adelante vas a decir: ya que termine la universidad. Y después, ya que terminó la universidad, es que tengo que cuidar a los nietos. Y después, ya que tus nietos crecieron, tú vas a decir: es que ya no veo. Y nunca serviste al Señor. Hermanos, aquí se trata de dar la vida por Jesucristo. Ir anunciando el reino, sin bastón, sin nada que te defienda, que se vea que nosotros estamos haciendo las cosas por mandato del Señor y por amor a Él, que nos ha salvado, que nos ha rescatado. Eso es lo que se necesita, hermanos. Ya el Papa Paulo VI lo decía claramente en un documento que entregó a la iglesia llamado Evangelii Nunciandi, para anunciar el Evangelio. El Papa nos decía claramente, el Papa Paulo VI, la misión de la iglesia es anunciar el Evangelio. Esa es su razón de ser. Si nosotros no anunciamos el Evangelio, no sé qué estamos haciendo en la iglesia. Nuestra misión es llevar el reino de Dios a todos los ámbitos. ¿Sabes por qué la iglesia tiene escuelas? Al decir iglesia no digo obispos y curas, digo los feligreses, la comunidad de bautizados. ¿Sabes por qué? Porque la tiene para evangelizar ahí.
Una escuela que no anuncia a Jesucristo no es católica. No ha entendido cuál es su misión. ¿Por qué en la iglesia tienen hospitales? Porque la misión de los médicos, de las enfermeras de un hospital católico es hacer presente el reino, evangelizar. No es el mismo trato de una enfermera cristiana a una enfermera pagana. No son los mismos criterios de un médico cristiano a un médico pagano. Al médico pagano muchas veces le interesa el dinero, no le interesa la vida. Al médico cristiano le interesa la vida, que es algo sagrado y es un don de Dios. Hermanos, nosotros hemos sido llamados de parte del Señor. Estamos siendo llamados a implantar el reino de Dios allá donde el Señor nos ha puesto. Y hay veces implantar el reino de Dios implica sacrificar tiempo, sacrificar ganancias, sacrificar hay veces el tiempo o parte del tiempo para estar con los hijos. Servir al Señor, hermanos, hay veces implica perder tiempos de descanso. Pero ¿cómo no vas a dar la vida si tú has experimentado que Dios te ha rescatado? ¿Cómo no vas a dar la vida si tú estabas condenado al infierno y alguien de la iglesia te llevó delante de Jesús y te rescató? Tú deberías estar agradecido con el Señor y con la iglesia porque te anunciaron el evangelio. Aquel hermano que no ha valorado lo que Cristo ha hecho en su vida, no le da ni 5 minutos de su vida al Señor. Pero aquel que ha descubierto cuánto le ha amado el Señor, da todo por aquel que le ha rescatado. Por eso, hermano, el Señor te dice, vayan y anuncien el evangelio. Vayan y anuncien a todas las personas que solamente agarrados de la mano de Jesús, rompiendo con el pecado, acercándose a la confesión, a la Eucaristía, pueden tener vida eterna. Y por eso te manda a ti. Y a lo mejor te manda a ti junto con tu esposo a trabajar, porque hay muchos matrimonios que no conocen a Cristo. A lo mejor el Señor te manda a ti junto con tu novia para que se muestre que es posible vivir la castidad y la santidad de un noviazgo entre cristianos. Nosotros, hermanos, somos el pueblo de Dios, a Él le servimos, para eso hemos sido llamados, y que el Señor nos llene de su Espíritu para hacer presente el reinado de Dios en medio de los hombres. Por eso, entrégale la vida al Señor y que el Señor haga milagros a través de tu vida y de tu familia.